principalmente abocado a la clínica y a lo artístico. Un poco son los dos ámbitos en los que me muevo. La clínica siempre como una clínica ampliada, no solamente, claro que sí, hago acá porque es el espacio donde lo llevo adelante. Acá se mezcla un poco entre Sí, lo artístico. ya está mezclado un poco, total. Donde recibo personas, hago supervisión, acompaño algunos espacios e instituciones desde ese lugar y también algunos trabajos en la comunidad que, bueno, porque alguien me lo pide, bastante orientada la clínica y esta clínica ampliada a las cuestiones de género y diversidad principalmente. Y en mi praxis artística también está muy vinculada a eso de alguna manera, ¿no? Me dedico bastante más a la danza y la danza teatro. Siempre vengo trabajando estas cuestiones de identidad, de memorias, la perspectiva de género, digamos, siempre y derechos humanos son como una mirada, ¿no? Es inconcebible una estética sin una perspectiva ética, ¿no? Es fundamental una mirada, ya desde con quiénes las haces, cómo lo haces, ¿no? Una grupalidad, un colectivo, cómo se distribuyen los roles, cómo se distribuye el dinero, cómo nos pensamos, cómo nos gestionamos, hasta de qué vamos a compartir, qué vamos a producir, qué vamos a hacer sentir, de qué vamos a hablar. ¿Cómo se cruzaron las dos disciplinas? O pareciera que se encontraron casi de manera espontánea o fortuita, tal cual. Yo creo que se me encontraron, digamos. Me gusta, te contaba cuando estábamos con las charlas previas, que me gusta mucho una filósofa y bailarina que es Marie Bardet, que ella en una charla que dio dice, bueno, quienes tenemos el culo en dos sillas, dice de alguna manera, ella filósofa y bailarín, tenemos, dice, la enorme tarea de a veces, o más bien la necesidad de sintetizar, de unir, de ligar esos aspectos, ¿no? Que aparecieran bastante escindidos por la formalidad de una disciplina como la filosofía o en mi caso de la psicología. De chico yo fui formándome en disciplinas que provenían un poco de lo artístico, la gimnasia artística, el teatro, la música y el circo. Fueron como los primeros caminos con los que me fui encontrando en todas esas disciplinas y muestras. Después transité la formación de grado de la carrera de psicología. Fue recién cuando me recibí que entendí que también esto que hacía como hobby no lo hacía tanto como hobby, que en verdad le dedicaba muchísimas horas. Cuando entrenaba en gimnasia artística entrenábamos entre 3 y 6 horas por día, 6 días a la semana. La profesionalización, digamos, de la práctica. Y después, exacto, cuando me di cuenta, cuando terminé la carrera, empecé todavía a dedicarme más, de nuevo, volver a entrar al cuerpo por una necesidad. Por ahí yo creo que bueno, lo que me acercó a mí a la danza inclusive fueron algunas personas de circo que empezaron a pensar el circo de otra manera. El circo en escena, el circo contemporáneo. Han sido personas que han traído esa idea como muy fuerte de pensar no la destreza, que es algo que en la danza también a veces aparece, como mostrar, a ver, qué sabes hacer, o el truco, ¿viste? Como una cosa así, sino poner nuestras destrezas al servicio de una poética. En paralelo a eso, y siempre para mí uno de los motorcitos por los cuales yo empecé la carrera de psicología, fue el laburo comunitario. No sé, siempre como la necesidad de entender que la comunidad un poco es la que nos salva. Sí. Y entender eso para mí fue siempre como un pilar, algo que me digo un pilar en términos que me sostuvo a mí inclusive. Me parece importante reivindicar eso, producir esos espacios de encuentro. Teníamos un espacio en Barrio Acería donde dábamos circo
con una perspectiva social. Poner el mote de lo social a las cosas es siempre una adjetivación necesaria en medio de un mundo que medio que individualiza todo. Tuvimos varios años laburando y yo creo que se empezó a sintetizar algo también en términos de poder. Ese espacio era un espacio donde teníamos ronda al inicio, ronda al final, si en el medio pasaba algo, se ponía en discusión, se problematizaba, bueno, tendía a la democratización del espacio, entendiendo que la democracia es necesaria para una mejor construcción de la subjetividad. Laburábamos los derechos de las niñeces en ese caso como eje central. No diríamos que el circo era una excusa, pero era tan importante que esas infancias conozcan sus derechos como que aprendieran a subir una tela, hacer trapecio, que puedan tomar la palabra, tanto como que puedan reconocer su cuerpo y conocerlo, digamos. Tener bien presente que el acceso a la cultura es un derecho, no tiene que ver con montar una escena, lo que tiene que ver con que se atraviese el cuerpo, con generar, digamos, espacios para construir identidad, esto del encuentro con el otro, de qué es con el otro. El trabajo es en el territorio, siempre siguió ligado a otras grupalidades y a otros espacios, como el Centro Cultural y Social Birri, bueno, otros espacios de acá, como Canco, espacios que a la vez también son espacios de cultura y de comunidad, de mucha fuerza de comunidad. Y donde también uno después seguía entrenando y demás, y también seguía compartiendo con otras personas. Y ahí fueron surgiendo también grupalidades con las cuales activábamos estas cosas como festivales, encuentros y demás, pero también surgían el deseo de hacer obras con algunos contenidos. Fue así que hicimos la primera producción con una grupalidad que nombramos como compañía de artes escénicas, se llama Rojo Cardumen, y en ese caso trabajamos sobre la identidad santafesina como principal cuestión, siempre desde la danza, teatro y el circo contemporáneo, eran un poco los lugares desde donde creábamos. Y principalmente ahí hubo una recuperación de memoria colectiva muy fuerte, donde trabajamos la cuestión de la inundación del 2003. Ahora, bueno, hace poco otros compañeros increíbles hicieron una obra llamada Flota, hermosa, donde recuperan increíblemente esa memoria colectiva, que es una huella que quedó en todas las personas. De hecho, nosotros empezamos explorando la cuestión de la identidad santafesina y la inundación emerge como parte de esa huella. Bastante más acá, más cerca de este tiempo, en 2019, cuando empiezo a crear la obra La Cura, Memorias Invertidas, que es el nombre que adquirió después, surge como una posibilidad inicial de catarsis total. Innecesaria. Necesaria en ese momento, fue muy necesaria, porque surge de unas prácticas de conversión, las llamadas terapias de conversión, de las cuales yo soy sobreviviente. Cuando fui adolescente practicaron conmigo ese tipo de pseudoterapias, ¿no? Para mí, poder volver a visitar todos esos eventos, poder jugarlos con un personaje, satirizarlos, fue realmente muy liberador. No fue inicialmente tampoco algo tan consciente, pero en ese momento no tenía del todo claridad de lo que me estaba pasando, de lo que me había pasado, pero sí me di cuenta que era algo de lo que no venía hablando y logro ahí ver que eso todavía era algo muy pregnante, muy fuerte, muy no resuelto. Hay empresas proveedoras de este pseudo servicio
empresas internacionales, organizaciones internacionales, que si vos querés proveer el servicio de cura gay, te contactás y bajás el programa en tu ciudad, en tu localidad. Me entero de que estas organizaciones siguieron existiendo, siguieron funcionando, excepto una que en 2014 había pedido perdón a la comunidad y se había dado de baja. Las otras organizaciones con las que me habían contactado seguían funcionando y que seguían operando en Argentina, inclusive después de la ley de salud mental. La verdad es que ver que más allá de que estaba toda esta ciencia ya construida sobre andamios despatologizadores, aún así había sectores que... Sobre ello normativas encima, digamos, tal cual. sobre las cuales también era posible de arrasar puertas para adentro de un consultorio. Sí, exacto. Para mí fue impactante total cuando vi que esto que seguía vigente. Yo dije, no puedo no hacer nada. Yo no quiero que a nadie más le pase esto, que pase lo que yo pasé en ese momento. Siento que no pude entrar en la danza hasta que no pude encontrarme con quién era en términos de quién me gustaba, no pude entrar en él. Antes tuve que hacer otros caminos que quizá tenían que ver con algo un poco más posible, la gimnasia deportiva, la gimnasia artística ya se ajustaba más a lo que se ajustaba más se al mandato masculino. Exactamente. Total. Después de elaborarlo bastante, o entre medio de que lo iba elaborando, empezó a aparecer el personaje. Cuando uno comparte eso, algo que fue tan íntimo, poder denunciar esto, ¿no? Yo cuando empecé a armar ya este personaje para decidir compartirlo, yo digo, yo quiero denunciar esto. Nosotros los psicólogos tenemos que estar y psicólogas tenemos que estar muy atentos de que esto no puede pasar en el campo de la salud mental. La clínica primero no puede ser un espacio exento del derecho. No podemos nosotros... No puede haber práctica que quede por fuera de eso. Y tampoco del saber científico. Entiendo que la ciencia no es la panacea y necesitamos otras cosas también. Necesitamos la comunidad, necesitamos la cultura, el arte. Pero la ciencia tiene un deber y es garantizar que los paradigmas vigentes se respeten, por lo menos, digamos, en el campo, digo, de la praxis de nuestra disciplina. Yo creo que ahí donde nuestra disciplina donde encuentra sus límites es donde aparece la posibilidad, digamos, de poder expresar con otro lenguaje que no alcanza. Sí, para tramitar otras cosas. Sí, tal cual. Hay algo de la escena viva y de lo vivo de la escena que transmite otras cosas, que pasan otras cosas y que, bueno, lo traspasa y que me parece que solo sucede ahí. Y es lo lindo de poder, luego de eso, bueno, generar una instancia o, bueno, las conversaciones que se abren solas. Bueno, no armamos un espacio conversatorio, pero alguien se queda esperando para decirte algo. En ese sentido, la última producción que hacemos, que vengo haciendo, junto con Antonio Rocha, que la dirige Natalie Faloni, Antonio Rocha y Emilio Gómez Viera, porque están Antonio Rocha y yo estamos en escena como performance físico, si se quiere, y Emilio hace la música en vivo. En esa obra nosotros exploramos el universo de las masculinidades y de cómo dos personas nombradas como masculinas pueden habitar el espacio juntas, digamos. Nosotros, al menos, creemos que es una obra de la sensibilidad, como que hay algo que solo, casi que te diría que se percibe estando ahí, y estando ahí bastante cerca,
porque es justamente la comodidad y la incomodidad, para cada uno serán cosas distintas, de ver dos cuerpos de varones muy cerca, teniendo gestos tiernos o no, digamos, como ver qué pasa con todo eso. Es un poco alguna de las cosas que exploramos en esa obra. Lo que genera el arte en términos de no cerrar sentido, de que uno no le está diciendo al otro lo que tiene que pensar, sino lo que produce de la cantidad de capas y de posibilidades que despierta una obra y de posibilidades, digo, de estímulos que produce y hacia dónde puede llevar lo polisémico del arte. Me parece tan interesante también en este tiempo, cruzado también con nuestra profesión, ¿no? En tiempos en que la respuesta rápida, fácil, la idea de querer dar digerida una premisa que te va a salvar y te va a dar una orientación de vida para siempre, me parece que va tan a contrapelo de todas estas propuestas en donde son espacios de preguntas, donde no hay respuestas cerradas, no está la idea digerida, donde la gente tiene que encontrarse con algo y quizá algo quede resonando y despertarán cosas distintas. Me parece tan importante porque si no siento que todo se torna muy vacío. Sé que estuviste trabajando bastante tiempo en la cooperativa Sembrando Sueños. Sí, un poco en la historia, ¿no?, que estaba compartiendo, fue medio cercano a el trabajo que compartí, que conté que estaba haciendo del espacio de circo social. Paralelo al espacio de circo social también estuve trabajando en una organización de derechos humanos y educación popular que se llamaba Acción Educativa, donde acompañamos a pequeñas productoras, feriantes y demás. Y un poco ahí conocí la perspectiva de la economía social en esta organización y surge la posibilidad de generar un dispositivo en el Ministerio de Salud, en la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad. En ese momento no había tantas referencias, la referencia más cercana era Emilianas, que era una empresa social, y bueno, un poco la idea de la gestión era generar un dispositivo similar, pero donde lo productivo esté en base al vivero. Y quedé para realizar, acompañar ese proceso desde el inicio. Empezó con una capacitación, la capacitación devino en un emprendimiento. Las personas que lo habitaban lo decidieron nombrar como Sembrando Sueños. Después el emprendimiento fue tomando cada vez un poquito más de color, digamos, en términos de que producían un poco más. Y en 2019 ese emprendimiento se consolidó. Esto fue en 2011, empezó, y en 2019 nos pareció que estaban dadas las condiciones, en 2018 en realidad, como para que pueda cooperativizarse, ¿no? Las personas que acompañamos, que eran personas, algunas habían atravesado procesos de internación en el Hospital Miri López, otras convocadas o referenciadas desde alguna escuela especial, como se las nombra, ¿no?, o de formación laboral, que les indicaron, les dijeron que podían acercarse hasta el vivero, fueron las que inicialmente conformaron la capacitación que luego devino en emprendimiento, y que después, cuando se consolidó la grupalidad
Sobre todo la perspectiva de cooperativas se lograron cooperativizar en 2019. Fue la primera cooperativa que se constituyó, digamos, es realmente un logro hermoso para las personas que lo pudieron hacer. Y con la dificultad de sostener esos espacios, sobre todo pensar la discapacidad en términos de autonomía, la discapacidad sobre todo intelectual. Ese tránsito para mí fue hermoso, me marcó mucho, de hecho, bueno, detrás de escena te compartía que de hecho me he formado para poder acompañarlo, me he metido en una maestría de economía social, ¿qué hace un psicólogo magíster en economía social? Pero bueno, en su momento me interesó mucho, me pareció, me sigue pareciendo, hay otra forma de economía posible que no busca la reproducción ampliada del capital, sino la economía que busca sostener la vida, la economía del cuidado y lo necesario de que haya espacios del Estado que también acompañen a este tipo de dispositivos. Son muy, muy escasos los dispositivos diseñados y los recursos destinados para esto. Cuando llegaba alguien que quería acceder al dispositivo, o sea, las personas con discapacidad o con padecimiento subjetivo necesitan laburar, necesitan trabajar para poder sostener su vida. Y bueno, realmente era difícil porque en Santa Fe estaba Emiliana y Sembrando Sueños, y olvídate, no había más. En Rosario el horno está para bollo, en Paraná estaban algunas otras experiencias como el Entrevero, pero no hay tantas experiencias y tantas posibilidades. Realmente el Estado ponga ahí esa mirada, ya sea, bueno, también en las casas asistidas o como las nombran también como a medio camino, pilares fundamentales para promover la desaparición final de la institución manicomial. Y que está dependiendo muchísimo de la fuerza de voluntad y el deseo casi exclusivamente de profesionales que se cargan al hombro estos proyectos. Total. Que generen trabajo, que puedan desplegar su vida, sus gustos, sus intereses, pues no simplemente también, bueno, ver que pueda trabajar y ya está, de lo que sea, ¿no? Hay que construir tal cual. lugares. O una tarea o tipo una actividad para que hagan. No. Exacto. Que tiene que ser algo que... Genuino. Exacto. Lo principal que tiene que ver con la vida, con sostener la vida, lo que nos mantiene vivos nosotros, que es lo básico de no solo la alimentación, el vestido y la comida y la vivienda, sino el motor principal, que es el placer, el deseo. Después de eso empecé a abrir ahí, a retomar algunas cosas que había dejado pendientes, como todavía ligar más la psicología y toda este acervo en el cuerpo, ¿no? Empecé a proponer unas prácticas somáticas, son talleres que un poco, no, brindan herramientas, no un poco, sino que brindan herramientas para que las personas puedan lidiar un poco mejor con los síntomas de ansiedad. Claro, son prácticas que acompañan el trabajo que uno luego puede hacer en la clínica, que sean una cajita de herramientas para que las personas puedan tener esas herramientas para hacerle frente ante alguna situación de crisis. Luego tienen su espacio de elaboración y de trabajo en el espacio clínico. De ninguna manera es algo que suplanta el espacio clínico. Yo siempre pienso que a veces que es necesario atenuar la sintomatología para poder en otro momento entrar en profundidad al trabajo de la angustia, pero hay momentos donde no podemos porque estamos tan desbordados, estamos tan que necesitamos atender un poco a cómo se presenta el padecimiento actualmente. Sí, total, esto que es súper necesario a veces entrar a conectar, porque también es muy de este tiempo la desconexión con el cuerpo. Uno va proponiendo poder agudizar esa escucha, esa sensibilidad, permite
claramente, tener otro conocimiento de sí. La cumbia de Villa Donde, tranquilo, pa' que baile. 82 BPM, pa' que baile otra vez King Koya. Ahí va. ¿Estabas o participabas o formabas parte del área de género y disidencia del colegio? Sí, no ¿Estás hasta el día de hoy participando? Sí, ahora vamos a dar una charla en una escuela. Formo parte de ya hace varios años del área de género y disidencias del colegio. Un espacio de formación, un espacio de circulación del conocimiento, de conversación. Y bueno, yo creo que eso es algo que fue también nutriendo la práctica, sobre todo clínica, que vengo ya hace unos años haciendo bastante más vinculada a acompañar las disidencias. Cuando yo logré un poco tramitar lo que me había pasado de las terapias de conversión, y también me puse mucho a estudiar sobre eso, lo iatrogénico de esos procesos. También me encontré con mucha gente herida por esto. Me parece súper cercano, digamos, y también algunos también posan la mirada sobre cosas que uno viene haciendo, digamos, de alguna manera, y cómo las viene pensando. Nos encontremos y que lo podamos conversar, que otras personas lo puedan chusmear, ver, entrar y acceder a esa información. Me sale como un gran gracias, muy sentido, me parece una caricia, un gesto de reconocimiento. Creo que hay muchísimos profesionales que hacen trabajos enormes, desde un posicionamiento ético muy firme al respecto de lo que uno entiende por salud mental, de querer hacer algo al respecto, de querer aliviar, y a veces esos recorridos se van hilvanando y uno no da cuenta, y esto es como, bueno, retomemos un poco las historias que uno va transitando y bueno, y mostrémosla y compartámosla, ¿no? Y que tengan acceso a abrir un poquito esa ventana y que vean, digamos, eso que se viene haciendo. Hermoso, gracias.